Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro webinar realizado por ICF México. Hoy tenemos a dos grandes coaches y supervisoras MCC, ambas, y bueno, ya después les voy a comentar un poquito de cada una. Y les queremos dar la bienvenida a todos ustedes por estar aquí, para los que nos van a ver más adelante, y ya sea por Facebook o posteriormente en YouTube y ahorita en el canal de Zoom. Bueno, le quiero dar una calurosa bienvenida a Tani Sturridge y Alicia Agüero, y muy contenta de que estén nuevamente con nosotros en ICF México. Entonces, déjenme contarles un poquito de cada una de ellas, ¿no? Como les dije, ambas son MCC, ¿no? Entonces ya por ahí tenemos, wow, una gran expectativa de este maravilloso webinar. Y les cuento sobre Tani. Ella es co-creadora del modelo Supervisión PESCO para coaches. Es, como les comenté, es Master Certified Coach de la ICF. También es Master Coach Ontológico Profesional y socia honoraria de la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching. Es supervisora, también es mentora. Tiene, bueno, 29 años de experiencia en coaching individual, en organizaciones deportivas, empresariales, políticas, y también en ONG. Es socia y directora de AIT Coaching Organizacional desde el 97 y donde ofrecen programas de formación y capacitación para nosotros los coaches. Ella es licenciada en educación física, especializada en deporte federado y de alto rendimiento, y es coautora de varios libros. Y por el otro lado tenemos a Alicia. Alicia igual es co-creadora junto con Tani del modelo Supervisión PESCO para coaches. Es igual MCC, Master Coach Ontológico Profesional de la ACOP, mentor coach y supervisora, directora de AIT Coaching Organizacional, igualmente desde el 97, y donde ofrecen programas de capacitación y postítulo. Es mentor coach en programas de formación de coaches y es evaluadora ICF de los tres niveles, tanto ACC, PCC como MCC. Supervisora de coaching en programas de formación de coaches, y desde el 2016 es supervisora certificada ESIA y trabaja como supervisora de coaching tanto individual como grupal. Y en el 75 ella se graduó como contadora pública y licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Córdoba, autora y coautora de libros de práctica profesional, y reside en Argentina. Bueno, chicas, bienvenidas. Y bueno, aquí les cedo el espacio para que nos hablen un poquito sobre el arte de la supervisión. Gracias Patricia. Vamos a conversar de un tema que se llama Profesionalizando el Coaching, el arte de aprender juntos. Y supongo que la presentación de Patricia les llevó a preguntarse cómo es esto de que 29 años por un lado, por el otro, socias, direct. Bueno, nos hemos encontrado con Tani desde el Un 95 montón. en el aeropuerto, yendo a Chile a formarnos como coaches, y desde allí estamos juntas trabajando, eh, llevando sueños adelante, proyectos, y de alguna forma este camino de coaching, luego mentoría y luego supervisión nos ha permitido cristalizar un montón de sueños que hemos ido dándole vida, ¿verdad, Tani? Sí, muchas gracias, Patricia. Qué presentación, Alicia. Tan larga, ya les he dicho, unas enamoradas del coaching, de todo lo que podemos hacer por él, por las personas a través del coaching. Y por eso estamos acá para hablar de profesionalización. Eh, en nuestra práctica hemos encontrado cómo eh, cada día podemos ser más profesionales si es que se puede. Y yo creo que es el sueño dorado de todo coach. Sí, y además la posibilidad de intervenir en organizaciones, en sistemas,
trabajar con coaches que recién se forman y que no saben mucho qué es el coaching, hasta la supervisión, que es un camino donde hay un diálogo entre pares, una posibilidad de conversar con otro coach de lo que me sucede en mis prácticas, de mis cegueras, etc. Así que es como todo un camino fascinante que comienza sin saber mucho a dónde vamos, y ese es el misterio que nos gusta transitar muchas veces. Acá la invitación va a ser reflexionar sobre la práctica personal del coach. Vamos a reflexionar juntos. En cada reunión, en cada webinar, encontramos cosas nuevas justamente porque compartimos experiencias. Así que a eso le invitamos, a un hermoso viaje en este webinar para ver cómo profesionalizamos el coaching. Y, y lo primero que vamos a hacer es preguntarles, y cuéntenos por favor por chat si tienen alguna especialidad como coaches, cuál es, qué les apasiona del coaching, qué les interesó de este título del webinar, para que podamos ir ya conociéndonos un poco más. Por chat, entonces, ¿qué les interesa de este título del webinar? Si tienen alguna especialidad como coaches, así nos vamos conociendo un poco, ¿sí? A ver qué especialidad tienen. Como vieron, escucharon, Alicia y yo no tenemos nada que ver en nuestras profesiones anteriores. Coaching ejecutivo para mujeres. Gracias, Patricia. Gracias. Y hay muchas caras conocidas ya y otras nuevas, así que nos gustaría saber a qué se dedican, qué expectativas tienen para hoy. Coaching ontológico, gracias, Francesca. Es una vertiente común en la que nos hemos formado nosotras también. Gracias. Buenas noches desde Argentina. Soy Sonia, coach ontológico y Derma Coach. Gracias, Sonia. Business Coach en California. ¡Wow! Gracias, Dulce. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Buenas noches desde Guayaquil, Ecuador. Vicky, bienvenida, Vicky. Qué lindo. Bien, como ven, aquí vamos a hablar. Bueno, Paola dice coaching sistémico de equipos con diversidad e inclusión. Fantástico. Y Alex dice coach y tanatólogo desde México. Gracias, Alex. Bueno, Tani, tenemos Qué lindo. un- Hermoso, hermoso grupo. Y acá vamos a ir a otra pregunta, porque como les dije, los vamos a invitar a reflexionar. ¿Qué necesitas en tu práctica como coach? Si pueden, compartan por chat nuevamente. Alicia se los va a ir leyendo. Eh, la pregunta ¿qué necesito en la práctica como coach? Es la pregunta que recién cuando me la hice pude observar que tengo quien me acompañe en esa búsqueda de mis necesidades. Y hoy vamos a apuntar a eso. ¿Qué necesito como coach? Identificar cómo se normalizan los desafíos de la práctica de coaching también es uno de los objetivos de este webinar. Y por Hay, otro hay, lado, invitarlos a un viaje, ¿verdad, Tani? Que en este webinar lo vamos a comenzar en este momento, y cuando lo terminemos les vamos a preguntar qué se llevan de este viaje. bien, hay alguien que escribió, Poder a ver, compartir con un par cómo hago mis sesiones. Gracias, Aida. Compasión, escucha, respeto y espiritualidad. Gracias, Alex. bien, Gracias por integrarte. También bien, nos saludó José Luis Yáñez, dice desde Ciudad de México, es coach ontológico y hace coaching organizacional. Gracias, José Luis. qué bien. Bueno, vamos a ir a una segunda pregunta.
Y esto no necesitamos que ustedes lo compartan, porque es un poquito más profunda, aunque siempre hablo de necesidad. ¿Qué necesitas tú como coach para profesionalizar tu práctica? Cuando nos sentimos orgullosos porque hemos hecho algo para profesionalizarla, a mi práctica. Reflexionen. La invitación acá es pensemos juntos. Pensemos juntos qué necesito. Cuando hemos pensado, o sea, con muchos grupos, nos encontramos con tres temas que es como un común denominador. La inseguridad, los dilemas éticos y las intervenciones. Yo les cuento cuando hacía de coach, primero recuerdo con Alicia nos recibimos y no nos animábamos a hacer coaching. Después de un posgrado, después de varios aprendizajes, nos animamos y bueno, seguimos. Eh, pero nos parecía que no podíamos compartir las inseguridades, porque eso parecía que no, que estaba mal visto. Las inseguridades son las dudas más comunes que tenemos y en qué se centran. A ver, en preguntas, ¿estaría haciendo la pregunta correcta al cliente? ¿Se lo han preguntado? ¿Podré facilitar un camino más profundo? Esa pregunta nos aparece muchas veces y yo llegué a la conclusión de que la profundidad la pone siempre el cliente. Sin embargo, esa inseguridad nos aparece. Parece que fuera poco importante, sin embargo, para el cliente le salvó la vida lo que descubrió en el coaching. También a veces la inseguridad la da la expectativa de tener resultados inmediatos. Y a eso nos ayuda la velocidad con que vivimos hoy. Parece que los resultados tienen que ser ya. Sin embargo, los resultados más importantes aparecen generalmente después de un proceso de coaching, no de una conversación. Y la necesidad de mantenernos al día. Es fantástico seguir aprendiendo. Ahora, sería interesante que veamos cuál es el camino como coach que quiero seguir para no aprender muchas cosas que al final llega un punto que no sabemos mucho de nada. Y contarles de dónde surge estos círculos que se entrelazan, porque hemos vivido situaciones donde, además de la inseguridad, el coach traía dilemas éticos porque algo le pasaba donde no sabía muy bien si sus límites profesionales los estaba gestionando de una forma adecuada o no. Por otro lado, sabemos por la ICF que el código de ética nos pide trabajar con un rol profesional como coach sin mezclar con otras eh, profesiones como la psicología, la terapia, la consultoría, el asesoramiento. Entonces, ¿hasta dónde estaré llegando con mi rol de coach y hasta dónde estaré mezclando con otros roles? Son preguntas que nos hacemos cuando tenemos una sesión de coaching y la terminamos, y ese dilema ético es muchas veces algo que nos llevamos a la cama y cuando nos despertamos nos seguimos preguntando, y a veces la línea entre cada una es borrosa. La facilitación, la terapia, el coaching, la consultoría, el asesoramiento, hasta dónde opinamos sin darnos cuenta o hacemos sugerencias. Entonces, esa línea que a veces es borrosa nos lleva a plantearnos estos dilemas éticos.
por otra parte, el hecho de trabajar en distintos países con distintas normas legales, con distintas posibilidades de quizás estar infringiendo sin saber algún tema legal o ético, nos lleva a permanentemente estar consultando entre nosotros como coaches, estar asesorándonos. Y aparece también esa duda entre la confidencialidad que hemos aprendido como una de las normas básicas, diría yo, del coaching y el bienestar. Algo que quizás tendría que estar una de acuerdo con la otra y potenciarse, pero muchas veces vemos que la confidencialidad no está muy a favor del bienestar y se nos plantean algunos dilemas que no sabemos muy bien cómo resolver. El desafío es que la confidencialidad no vaya en contra del bienestar, porque así, siendo confidenciales, también podemos cuidar a las personas. Por lo cual, la solución es tener siempre en claro los protocolos éticos que evalúan el impacto que tiene la comunicación en la sesión de coaching. Así que respetar marcos legales y éticos que muchas veces no son tan objetivos, muchas veces no son tan claros y entonces como coaches podemos abrir esta conversación acerca de ¿cómo haremos en este caso? Tendremos que hacer esto, tendremos que hacer esto otro, e incluso a veces plantearnos entre colegas como pares estos dilemas éticos para ver cómo los resolvemos. La ICF hace poco ha renovado lo que es el código de ética con algunos pequeños cambios y siempre está actualizando esto que es como el código de ética con el cual nos regimos los coaches. Y otro aspecto que muchas veces necesitamos ampliar porque nos parece que siempre hacemos lo mismo es el espacio de las intervenciones. Fundamentalmente cuando recién comenzamos, creemos que la conversación tiene un solo trayecto. Sin embargo, hay múltiples maneras de explorar y de intervenir en una conversación, y ese también es una duda que nos aparece después de hacer una sesión. ¿Habrá sido la correcta? ¿Necesitaré aprender alguna otra? Ahora, la mejor forma es compartir, ya le vamos a mostrar cómo, para ampliar ese mundo de posibles intervenciones que tenemos como coaches. ¿Qué hacemos ahora, Ali? Y ahora le vamos a pedir a Luis, que Luis es el genio encargado de abrir las salas. Tani, te voy a pedir que dejes de compartir y los vamos a invitar a ese ejercicio que Tania ha dejado en la pantalla. ¿Qué hace un coach? ¿Qué hace un mentor? ¿Qué hace un supervisor? Te voy a pedir, Luis, que los envíes a sala por parejas y la consigna es conversen entre ustedes. ¿Qué saben del coaching? ¿Qué saben del mentoring? ¿Qué saben de la supervisión? ¿Qué ven de diferencias o de similitudes entre cada uno? Y cuando vuelvan dentro de 5 minutos, lo vamos a compartir entre todos. Aporte cada uno hasta donde sabe y luego lo vamos a hacer plenario en sala. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un coach? ¿Qué hace un mentor? ¿Y qué hace un supervisor? Disciplinas todas que abordan el tema del coaching y que nos permiten crecer como coaches. Los invitamos a Perfecto, participar en salas y después vienen. perfecto. Los envío a salas. Gracias, Luis. Y en 5 minutos volvemos. Listo.
Por favor, acepten la invitación. Ah, mm, A mí me apareció invitación a la sala 4. ¿Habrá quedado alguien solo? Y a mí a la 1, Luis, pero no la acepté. ok, a ver, déjenme ver. No, ¿saben? Voy a mover a José Luis Yáñez Bien, a la sala adelante. 4 Para que esté en pareja. para que Muy estén bien, pares, sí. muy bien. Sí, creo que ya están todos allí. Sí, Fantástico. ahora Gracias. sí. ¿Cómo vamos, Luis? Muy bien, va perfecto. Realmente estos espacios de supervisión para mí, a ver, déjenme parar la grabación. ¿Quién es el que tiene más valentía primero? Aida. Voy yo. Bueno, empezamos por el coach. El coach es alguien que acompaña a una persona a lograr, a maximizar su potencial, a lograr objetivos, que para el ICF debe adquirir una serie de competencias, a los efectos de profesionalizar su práctica, ¿no? Ok. Por ahí vamos. No sé si alguien más Gracias, quiere Aida. José Luis. hacerte. Luis levantó la mano y también Alex. Mu- José Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Yo no quería intervenir sin antes que estuviera presente aquí Vicky, que generosamente, cuando estamos calentando motores, han transcurrido los 5 minutos y estamos aquí, pero me deja sediento y hambriento de poder estar abrevando la información. Sí, lo acaba de decir muy bien Aida. Eso es lo que hace el coach. Pero a medida que avanzamos en el tiempo, comentaban, eh, está cambiando el mundo del coaching profesional, me refiero a ICF. Pasamos de 11 competencias a 8 y cuando creo que empiezo a dominarlas, viene ese cambio en el código de ética, porque el mundo, decía, conversábamos, es cambiante, el mundo no es estático. Vivimos un mundo de inmediatez, de una elevada exigencia, con clientes cada vez mejor informados, mejor comunicados, con un teclazo, estamos del otro lado del planeta. Entonces, eso es un reto y un desafío, pero al mismo tiempo la invitación a hacer de la profesión que tenga ese espacio de mejora continua, de eterno aprendizaje. Me preguntan, ¿cómo te defines? Qué difícil pregunta. Yo soy un eterno aprendiz. Gracias por escucharme. Gracias, Gracias. José Luis. Gracias. Alex. Hola a todos y solamente complementar, ¿no? Esta parte, yéndome ya más hacia la parte del mentor, como el coach está como para, no puede ser el coach de un coach o el coach de una persona, pero el mentor es exclusivamente del coach. Es esta persona que llega y que nos forma y que está muy pendiente de esas competencias que tenemos que pasar por la piel, que no solamente es memorizar, sino que está pendiente de que sí, ya las sabes, pero me interesa saber que ya las tienes como tuyas, ¿no? Yo veo así al mentor, ese formador, y que cuando buscamos, lo veía yo con Paola, cuando buscamos ese mentor, estamos esperando una enseñanza, un guía, llévame a ser un mejor coach. Y cuando llegamos a la parte del supervisor, esa es una parte que es muy nueva para mí, las experiencias que yo he tenido, es poder convivir con otro coach que ya pasó tal vez por muchas cosas y que también me ve, pero no como el mentor que me viene a enseñar, me ve como ese ser humano que va a encontrar a otro ser humano dentro del coach y que va a decir, tiene dudas, viene a mí porque le están pasando estos dilemas éticos, porque no sabe si en algo está fallando, pero hay algo dentro que le dice que estaré bien, estaré bien. Creo que el supervisor tiene mucho que ver con esta parte ética muchas veces
pero también con esta parte humana. Es lo que quería yo compartir, ¿no? Gracias, Alex. Muchas gracias porque has traído aspectos, bueno, en realidad entre Aida, José Luis y Alex han traído aspectos como complementarios. Gracias. Vicky, tienes que abrir el micrófono, Vicky. Se me olvida. Un poco complementando lo que han dicho los otros participantes. eh, Entiendo esto, el tema de las competencias en las que perdón, son mis hijos, en las que hemos venido trabajando. Yo creo que el formarse como mentor, además, te permite estar todo el tiempo en esta mirada profunda de las competencias y ver qué es lo que le está pasando a otros coaches dentro de esto. No es solamente el guiar a otro en el mundo de las competencias, sino como que ir reforzando, como que ir asentándolas en uno mismo, porque lo estás chequeando todo el rato con otros. Entonces, nos permite crecer en esa mirada y un poco también en lo que decía José Luis, es algo tan cambiante. Y por otro lado, en el tema de la supervisión, yo soy muy nuevecita, pero es tan rico eh, abrirse desde esas necesidades de compartir con otros lo que nos está faltando, lo que estamos sintiendo, a lo mejor lo que no hemos mirado, y ese acompañamiento es poderoso. Y creo que es Gracias. poderoso porque recibe de alguna manera todo lo que somos desde el lado de las competencias, desde el lado humano, desde el lado de la propia vulnerabilidad y desde el lado de lo que nos pasa con 40.000 personas diferentes con las que trabajamos, que cada una es diferente. No podemos ser, esto es así, así. No existe esa realidad dentro del coaching. Gracias, Vicky. Y gracias a todos por compartir. Esto enriquece muchísimo lo que trajimos como diseño con Tania, así que gracias. El coach, yo solamente agregaría que se encarga del diseño de futuro, que es algo que muchas veces vemos que en las sesiones de coaching aparece presente y futuro, porque justamente el coach colabora en esa co-creación de futuro con el cliente para diseñarlo. Bueno, el mentor no tendría mucho que agregar porque ya comentaron Alex y José Luis. José Luis, sí, hay 8 competencias ahora y la ICF tiene un gran valor en que en cada una de esas competencias da un marco, pero a la vez da indicadores y marcadores. Así que es muy rico trabajar, como decía Vicky, como mentor transfiriendo esas habilidades de competencias y formas de ver esas habilidades y cómo crecen a través de la mentoría. Y el supervisor, bueno, interactúa en esos 3 dominios que estuvimos hablando, en los dilemas éticos, en la inseguridad y en las intervenciones, y de alguna manera busca asegurar ese bienestar del cliente, del coach que viene a supervisión, y opera, por lo tanto, en beneficio no solamente del coach, sino también del cliente del coach y de los sistemas involucrados, porque ellos también son receptores de ese crecimiento que tiene el coach en la sesión de supervisión. ¿Sí? Qué bueno. Ya hemos visto entonces diferencia, coaching, mentoring, supervisión y ahora queremos saber quiénes están en sala. Les vamos a pedir que anoten en el chat si no saben lo que es supervisión, ponen no sé, si han tenido alguna experiencia, ponen que han tenido alguna experiencia y o si son supervisores, porque acá hay supervisores. Entonces, para conocernos, para saber, ya dijeron quiénes somos nosotros, entonces ahora queremos saber quiénes son ustedes. Adelante, en el chat, por favor. Y como aparece ya, a ver, Supervisora, qué lindo. bien. Patricia, Aida y Vicky.
Coach Sonia, fantástico. No soy supervisora, dice Dulce. Gracias, Dulce. Supervisora Graciela. Coach y mentor Erika. Gracias. He sido supervisada 2 veces. No soy supervisora. Francesca. Gracias, Francesca. Coach Luis. Paola dice, sí tengo experiencia en sesiones de supervisión individual y probando la grupal. Y Andrea dice, soy supervisora en proceso. Bueno, fantástico, tenemos una linda mezcla, ¿sí? Muy bien, muy bien. A ver, la supervisión, para ser supervisores es muy importante aprender. Ahora, en algún aspecto necesitamos desaprender alguna manera de ser. Recién compartíamos justamente, a los supervisores nos cuesta mucho difundir la importancia que tiene la supervisión. Personalmente creo que estamos formados para hacer determinada cosa como coach y es como que nos hemos encerrado y que parece que las dudas que tenemos no las podemos exteriorizar. Aparece la supervisión y eso lo tenemos que desaprender. ¿Para qué? Para mostrarnos vulnerables, que recién Vicky lo trajo, y compartir en esa conversación con un colega que ya aprendió a hacer supervisión, donde los dos, tanto supervisor como supervisado, aprenden. Vamos a ver algunas características. Volvemos a la presentación. Generamos un espacio de aprendizaje entre colegas y eso es fantástico. ¿Quién más nos puede comprender que no sea otro colega? Que como veíamos recién seguramente ha tenido dudas parecidas y en el espacio de la supervisión lo podemos compartir. En el espacio de la supervisión nos predisponemos a ser vulnerables, ya que compartimos interpretaciones, experiencias, observando y preguntando al coach supervisado si le resulta útil, porque muchas veces compartimos y al otro no le resulta útil y lo puede decir. Y realmente también conseguimos desafiarnos creencias limitantes del caso que traemos a supervisión. Generalmente cuando traemos un caso a supervisión es porque ese caso en particular de alguna forma nos ha desafiado en alguno de los 3 círculos o en la intervención que hemos tenido o en la inseguridad en algún aspecto o en algún dilema ético. Al traerlo en un caso se facilita la posibilidad de que supervisor y supervisado se refieran a ese caso como un ejemplo que luego, una vez visto algo nuevo, el supervisado puede llevar en beneficio de sus clientes y de los sistemas. Ahora bien, la supervisión que estamos hablando tiene 3 funciones y les queremos contar estas funciones porque de alguna manera preguntarles o ir pidiéndoles que reflexionen al mismo tiempo que las presentamos para que vean si en alguna de las últimas sesiones de coaching que ustedes han tenido o de supervisión misma no han experimentado algo de esto. Hablábamos de los dilemas éticos y la función normativa es la que provee estándares de comportamiento para el coach e incluye lineamientos éticos, legales, profesionales, cómo tengo que ser como coach, cómo tengo que comportarme, cuáles son las normas o el código de ética que incluye mi profesión. Son preguntas que hacen a esta función normativa. Así que generalmente cuando se ofrece espacios de reflexión para hablar sobre dilemas éticos, en mi caso me he encontrado teniendo dudas acerca de un dilema ético y no saber muy bien a quién recurrir.
En ese caso sé que la ICF puede escuchar una consulta y responderla. Sin embargo, me ha sido más útil reunirme con colegas y ya sea en una supervisión individual o grupal, discutir estos dilemas éticos y que entre todos nos brindemos información al coach supervisado principalmente sobre los códigos de conducta o de ética de la ICF. Con esto, el supervisor va como asegurando que el trabajo del supervisado sea profesional y ético y de alguna forma que opere dentro de esos códigos, leyes y lo que las normas establezcan. Entonces, esta función se llama por eso normativa, porque tiene en cuenta las normas que como coaches profesionales tenemos que atender. ¿Sí? La función formativa ofrece un espacio de aprendizaje y reflexión que realmente estimula nuestro desarrollo profesional. Cuando nosotros aprendemos a hacer supervisión, compartimos modelos, inclusive cuando enseñamos en el postítulo que damos, se comparten modelos, porque hay ya varios modelos de supervisión. Se comparten también teorías, herramientas o prácticas que enriquecen la posibilidad del supervisado. Es la oportunidad de aprender de otras maneras de hacer coaching, de otras propuestas y realmente de otras experiencias. Con Alicia le comentábamos que nos formamos hace mucho tiempo. Nuestra base es la ontología del lenguaje y haciendo coaching con coaches de otras escuelas. Realmente es hermoso aprender otras maneras de hacer coaching. Ahora, ¿qué es lo que nos une a todos los coaches? La transformación, la búsqueda de facilitar la transformación en el cliente. Y esa misma transformación ocurre en la supervisión, donde compartimos experiencias y, como ya hemos dicho, se beneficia el cliente, el supervisor y todo el sistema involucrado, tanto del cliente como del supervisor. Como supervisores, agregando a esto que decía Tani, muchas veces le hacemos la pregunta al supervisado, ¿qué diría tu cliente si estuviera aquí? Porque de alguna manera la supervisión es en beneficio del supervisado, sí, pero mayormente en beneficio del cliente y de los otros sistemas. Entonces, tener presente al cliente en la sesión de supervisión le trae una riqueza adicional de reflexión al supervisado. Y la tercera, la que llamamos restaurativa, es porque se hace cargo de esta área que hablamos al principio de las inseguridades, de las reacciones emocionales que tiene el coach después de una sesión con algún cliente, y la función restaurativa le proporciona la oportunidad para explorarlas. En general, el supervisor escucha ese desafío que tiene el supervisado, lo desafía aún más porque surgen en general cuestiones, yo diría personales, dudas o inseguridades, muchas veces simplemente normalizando lo que le está pasando al cliente y diciéndole, mira, esto me ha sucedido a mí también cuando yo coacheaba, o esto sucede en general en las sesiones de coaching. Simplemente esa normalización hace que el supervisado pueda ver que no es algo extraño lo que le está sucediendo, sino que es algo humano y que hace a la magia de la supervisión. Y generalmente se da en otras oportunidades cuando el coach se involucra en los problemas del cliente. Por ejemplo, los desafíos o luchas relacionales que tiene o emociones profundas que el cliente trae a la supervisión y que el coach no puede dejar de alguna manera de involucrarse. Eso es lo que trae después a la sesión de supervisión y es lo que permite que el supervisor
le ayude a liberar esos sentimientos y esas emociones que carga en nombre del cliente, ¿sí? Así que esta es la función restaurativa. Y como vemos, las tres funciones, la normativa, la formativa y restaurativa, mantienen esas tres áreas que habíamos mencionado al principio y en conjunto hacen lo que se llama supervisión, que le decimos supervisión por separado para explicar o para de alguna forma mostrar que no tiene nada que ver con controlar y sí más con soñar desde arriba para que podamos mirar la situación con un poco más de desapego, con un poco más de reflexión y de esa forma se produce esto que es la supervisión. En su historia de supervisión tuvimos varios inconvenientes con el nombre, justamente por lo que dijo Alicia, porque esto que parece que vamos a controlar y por una historia antes, la persona que nos acompañaba no era un mentor, sino un supervisor en las escuelas. Entonces, no hemos encontrado otra palabra porque uno de los primeros intenciones que nos aparece a los coaches cuando alguien nos dice podés estudiar supervisión es cambiarle el nombre. Hasta ahora no. Generalmente lo van a ver super-visión para mostrar esto. Miremos el caso desde arriba para crear algo nuevo para todos. Bueno, ¿qué es la supervisión? Yo lo voy a decir como en fácil. Alicia le va a poner el tinte serio de las definiciones. Claro, hay que aclarar, Alicia. Es una conversación para la reflexión de los temas que realmente emergen de las sesiones con los clientes y las percepciones ante ellos, ante los clientes, ante su sistema. La finalidad es apoyar la práctica, el desarrollo y el bienestar del supervisado, del supervisor y de todo el sistema. Es un espacio totalmente simétrico. Somos dos coaches, nos encontramos entre profesionales, entre colegas, a conversar y a respetarnos por nuestras prácticas. También es un momento de intimidad. Es la gran burbuja entre las dos personas para hablar de este caso. Y es un momento de profunda reflexión para seguir aprendiendo, porque ese es el objetivo que tenemos cada uno de nosotros, continuar aprendiendo curiosamente. Al revisar nuestras prácticas, abrimos las posibilidades de evolucionar y transformarnos como coaches profesionales, que es el sueño que desde el comienzo dijimos que tenemos. Y supongo que ya se habrán dado cuenta de la pasión que tenemos por la supervisión. Y creo que muchos de ustedes la comparten porque en el compartir, por ejemplo, de José Luis, hablaba de la posibilidad de aprender y seguir aprendiendo, si en vez de 11 son 8 las competencias. Bueno, yo creo que como coaches, si algo aprendemos, es a estar en continuo aprendizaje, que tiene que ver con una de las competencias de ICF. Así que vamos a lo serio, como decía Tani, que son las dos definiciones. La primera definición le vamos a dar dos, porque aquí un poco hacerles historia. La ICF el año pasado sacó esta definición de supervisión y comenzó a trabajar el tema de la supervisión. La ve como una interacción que se produce cuando un coach trae experiencias de su trabajo a un supervisor, con el fin de entablar un diálogo reflexivo y el aprendizaje colaborativo para el desarrollo y beneficio de sus clientes y del coach. Como ven, hay palabras claves aquí, como interacción, como diálogo reflexivo, algo que muchas veces cuando lo vivenciamos en supervisión, encontramos el valor que tiene. Ahora, en la historia de la supervisión, hay otras instituciones como la EMCC que han definido la supervisión antes
tienen la supervisión ya hace 15 años o algo así, y dicen que es un espacio seguro para el diálogo reflexivo. Fíjense que vuelve a aparecer el diálogo reflexivo, con un supervisor en activo, cuya finalidad es apoyar la práctica, el desarrollo y el bienestar del supervisado. ¿Y por qué habla de supervisor en activo? Porque hay algunas instituciones como la EMCC que entienden que el coach necesita supervisión como algo obligatorio durante su formación y que la tiene que pedir a un supervisor en activo. De esa manera, cada vez que se renueva la credencial de supervisor en la EMCC, se necesita dar a conocer la cantidad de horas de supervisión que se han realizado. Entonces, como ven, dos instituciones a nivel mundial de mucho renombre que de alguna manera coinciden en encontrar este diálogo reflexivo para los coaches. Todo esto que estamos hablando, ¿hacia dónde se dirige como competencia? Hacia la competencia encarna la mentalidad del coach. ¿Qué actitudes desarrollamos e invitamos a desarrollar a los supervisores en la formación? Desarrollo permanente del hábito de reflexión, distinguiendo entre historias, interpretaciones, creencias y los hechos. Respeto por la dignidad del supervisado, por su libertad, la autonomía y el poder de elección. Respeto por la diversidad de opinión y los diferentes sistemas sociales y culturales, un poco de lo que ya recién hablábamos. Valoración de la cultura y los coaches con los que trabaja. Y respeto y valoración del estilo propio de cada coach supervisado. De lo que dijo Alicia respecto a estas dos instituciones, yo voy a agregar también un ingrediente que nos invita a ser supervisores. Ya en Estados Unidos hay empresas que cuando contratan coaches, les piden que tengan supervisor. O sea, es un requisito para contratarlos. En Europa creo que también, Alicia, ¿no? Sí, sí. Sobre todo hay organizaciones que nuclean a coaches para que los coaches trabajen para sus clientes, y los requisitos son muchas veces que sean coaches de la ICF con algún nivel particular como PCC o MCC, y también que tengan un supervisor o lo provee la organización. Esto yo diría que profesionaliza el coaching, porque de alguna manera en esa sesión de coaching, posteriormente el coach se ve apoyado por un supervisor. Así que bueno, les hemos presentado el coaching, la supervisión. Hemos hablado de la supervisión en dos instituciones, en serio y no en serio, como diría Tani. Y ahora le vamos a pedir a Luis que los envíe nuevamente a salas en parejas con la siguiente consigna. Han escuchado de la supervisión, han escuchado del coaching, han escuchado de la mentoría, pero ahora nos vamos a focalizar en este ejercicio en la supervisión. Y nos gustaría que cada sala, cada pareja, traiga al menos un beneficio que creen que los coaches pueden lograr en la supervisión. Quienes son supervisores, quienes son coaches, quienes son mentores, han dicho cada uno su profesión o el alcance de su desarrollo. Piensen qué beneficios tienen o sienten que pueden tener si intervienen en una sesión de supervisión, pidiendo supervisión para su práctica, ¿sí? Entonces, Luis los va a enviar 5 minutos, Luis, y vuelven. Ahí está la consigna. ¿Cuáles creen que pueden ser los beneficios que logran como coaches con la supervisión?
Y para aquellos que se encuentren en Facebook y tengan interés en respondernos y en ser parte de este encuentro, también envíennos por Facebook su opinión acerca de los beneficios que cree que pueden tener la supervisión y si estarían interesados en recibir supervisión, ¿cuál creen ustedes que serían los beneficios que logran? Perfecto. Los mando a grupos, a salas. Gracias, Luis. Chao. Adiós. Estamos todos, faltan 2 o 3, ahí estamos. Ok. Bueno, entonces, ¿qué dirían de los beneficios? A ver, ¿quién quiere empezar? Pueden levantar la mano virtualmente, pueden abrir micrófono y compartir. Sí, Erika, Puedo adelante. levantar la mano aunque no sea Sí, virtual. sí, sí, Es sí. en línea, pero aquí estoy. Bueno, antes que nada agradecerles a todos. Yo estoy buscando lo de las horas, estos los CCUs que necesitamos para mantener la credencial y me meto por todos lados y busco dónde tenerlo. Y bueno, ahí los encontré. Estoy, ni me maquillé ni me dio tiempo porque son las 10 de la noche acá donde estoy en Miami y vengo largo jornada y ha sido muy agradable encuentro con todos ustedes. Muy, el entender, yo te digo, acá estoy en un lugar donde aunque hablamos español porque hay mucha gente, siempre es la mentalidad más práctica y el poder, yo les digo que me siento, no sé si han visto Nemo, que está Azulita, la que es toda loquita y que nadie la comprende. Yo a veces me siento como Azulita, que no, que por nadie me... Entonces como que ahorita estoy encontrando mi cardumen. Otros que piensan como yo, que llegan a la profundidad desde la pasión, el respeto, las ganas de poder hacer un impacto y dejar un legado en el otro por medio de esta profesión. Le decía a José Luis, que fue mi compañero, yo soy psicóloga clínica de profesión. Mis papás, los dos eran psicólogos, mi papá ya murió. Y bueno, me tuve que reinventar por medio del coaching. Entonces, el hecho de hoy poder compartir con José Luis esta perspectiva de cómo desde la humildad aprendes el tener una tercera dimensión con un supervisor. Él hablaba mucho de la parte como que no tenemos ojos en la espalda. Entonces va a haber alguien que nos va a poder ver eso que no nos damos cuenta. Es como podemos tener esta mirada de 180 pero no desde la tercera dimensión, y eso es el supervisor. Es esa persona que te va a acompañar con el respeto y que tú vas a aprender a recibir eso desde la humildad. Y aparte lo puedes replicar con tu propio cliente. Y bueno, ya no le dije yo a José Luis, pero aparte, pues ya está haciendo un buen requisito para encontrar más trabajo, porque ya lo están pidiendo como acá en Estados Unidos o en Europa que tenga tu supervisor. Nos obligan a poder tener ese compañero de viaje, como yo lo podría expresar. Qué lindo compañero de viaje, me encantó la metáfora. Gracias, Erika. Con ¿Quién, gusto. quién más quiere compartir los beneficios? No hay beneficios. Sí, Vicky. Bueno, dicen que escobita nueva barre bien. Yo les contaba que recién salimos en febrero de un espacio de formación hermoso y comentaba que creo que algo que está inmerso, y a lo mejor no está descrito así, pero por lo menos fue lo que yo sentí en este proceso de formación, es ese amor con el que nos miramos entre nuestros compañeros y desde el cual realmente podemos aprender. No, es un tema, y decía como de pedagogía para niños, que así es como aprenden los niños. Y así lo pude sentir con las maestras, con los compañeros. Fue algo realmente potente donde pudimos abrirnos y solo desde ese abrirse encuentras que aprendes. Y ahora Aida dijo algo muy lindo, dice, es poder ver mis sesgos. Y realmente es un beneficio enorme. Y lo que comentaba Paola es una escucha muy humana de manera sistémica donde entra todo ese entorno en el que nos movemos. Entonces, si bien es cierto, hay un aprendizaje
profundo, una experiencia, yo creo que esa mejora como ser humano, independientemente de si eres coach, si eres buen coach o no, pero esa mejora como ser humano es vital en este proceso de supervisión. Y obviamente que cualquier mejora va a tener un impacto en todos los sistemas, en todos los entornos donde estamos. Eso, y bajo la mano. Gracias, Vicky, porque de alguna manera uno de los beneficios es justamente para el cliente, para su sistema, para la organización, para todas las áreas involucradas. Gracias, Vicky. José Luis. Muchísimas gracias a todos, realmente, porque estos espacios que ICF nos brinda son de aprendizaje muy grande. Yo creo que los beneficios de la supervisión son múltiples, pero el principal beneficiado es el cliente y el ecosistema donde él se desempeña. Al él transformarse, toca los otros ecosistemas en el macrosistema que es el mundo. Entonces, enhorabuena por promover precisamente esta temática de la supervisión, porque yo creo que un coach no estará completo si no se forma mentor en algún momento, pero supervisor para poder acompañar a otros y mirarse. Cuando la supervisión es grupal, yo creo que la riqueza es múltiple. Así que gracias por escucharme y gracias ICF y a ustedes, queridas maestras, por traer este tema tan interesante, tan en boga y tan importante para ser incorporado en la práctica profesional de todo coach. Gracias a todos. Oh, Y gracias a vos. gracias a ti, José Luis, porque trajiste el tema de las competencias de coaching y al menos en el caso de los supervisores que se forman, creo que pueden reconocer que el proceso de supervisión ha mejorado sus competencias de coaching y los ha hecho mejores coaches. Así que gracias. Graciela. Sí, quería comparto con José Luis, con Vicky lo que acaban de decir y con Erika. Comparto todo lo que dijeron y no quiero ser reiterativa, pero si hay algo que aprendí de la mano de Tani y de Alicia es quién cuida al que cuida. Entonces, de alguna manera, me parece que la supervisión aporta tremendo valor para el coach en el sentido que impacta directamente en el cliente, en su sistema, pero la importancia de cuidar al coach, les contaba, porque no tuve sala, porque es un tema técnico, pero les contaba a Alicia, a Tani y a Luis recién las experiencias de estos días pasados y de la importancia de qué siente el coach en la sesión, qué le pasa con lo que le están contando, qué todo. Y cuidar al coach es impactar en el cliente y en su sistema. Entonces, ¿quién cuida al que cuida? Y esa pregunta que aprendí con Alicia y Tani me sirvió muchísimo y que tenemos que cuidar a los coaches para que cuiden a su cliente y a su sistema, ¿no? Nada, eso. Gracias. Gracias. Algo de lo que decía Graciela se logra con la supervisión en el sentido que incrementa la autoconfianza del coach, ¿verdad, Tani? Sí, eso es uno de los beneficios, incremento de la autoconfianza. Entendida la autoconfianza como emoción o también como juicio, que muchas veces nos perjudica porque en algún punto no la tenemos. La confianza es como un pilar en nuestro desempeño como coaches. Y es generalmente ver el futuro desde la posibilidad y muchas veces flaqueamos. Para eso los invitamos realmente a la supervisión como espacio entre colegas, para equivocarnos, porque hasta logramos reírnos de las equivocaciones, eh, para usar el humor y para darnos cuenta cada vez que terminamos una sesión que tenemos a dónde ir. O sea que mi duda no queda en la cabeza y en la almohada, sino que tenemos a dónde ir. También otro beneficio es mayor autoconocimiento del ser y el hacer
del coach, porque cuando tengo que plantear qué es lo que hice, me aparecen cosas que realmente no había reflexionado sola. Nos centramos nosotras en lo que plantea la ontología del lenguaje, que es conocer el ser y hacer como coaches. Y a eso estamos realmente atentos. Yo creo que también hay algo de lo que trajeron algunos respecto al sesgo, ¿sí? Que lo trajo alguien, Vicky creo que fue, ¿no? Vicky, respecto a los sesgos. Y yo recuerdo que con Luis comentábamos que nos da cierta vulnerabilidad hablar cuando tenemos años como coaches de algo que nos parece que nos equivocamos o que está mal. Bueno, en la supervisión no tan solo reconocemos los sesgos, sino que nos damos cuenta de que los podemos compartir, los podemos de alguna forma comprender un poco mejor de dónde salen y los podemos aceptar más plenamente. Así que aparece un aprendizaje profundo personal y que se hace sistémico porque cuando nosotros mejoramos en algo, inmediatamente impactamos en el sistema. Así que nos estimula a continuar aprendiendo y a poner el foco en lo que necesito como persona, como ser humano, para cuidarme, como dice Graciela, ¿sí? Y este aprendizaje personal y sistémico impacta, como decía José Luis, va impactando en los sistemas cada vez más grandes y se arma como una red de beneficios que van a parar a, no sabemos realmente hasta dónde, ¿no? Porque es un misterio, pero muchas veces esos misterios hacen bien a la humanidad. Así que desde ahí los beneficios de la supervisión. También tiene como beneficio el desarrollo continuo y colaborativo. Aclaro también que la supervisión grupal es hermosa porque nos aparecen diferentes maneras de supervisar. Entonces, realmente es mucho aprendizaje en una sola sesión. Aprendemos, experimentamos nuestro aprendizaje continuo y repito, colaborativo. También hay un incremento del bienestar. Bienestar, el sentimiento de satisfacción y realización a través de los encuentros y el aprendizaje que experimentamos se va incrementando. Y también verán cómo su coaching es mucho más efectivo. Quizás porque me parece que nos sacamos la dureza, aparece la vulnerabilidad nuestra. Y yo creo que eso, la vulnerabilidad va de la mano de la excelencia profesional. Así que yo creo que a esta altura nos podemos preguntar qué creen que pueden aprender de otros coaches o qué creen que le pueden ofrecer a otros coaches. Vamos y venimos con la supervisión. Entonces, quizás haya algo que ustedes digan, yo puedo ofrecer esto concretamente o yo quiero aprender esto de otros coaches, ¿sí? Y ese es el sentido de la supervisión. Ay, disculpa, Alicia y Tani. De Facebook tenemos una pregunta de Sí, adelante. Francisco Zamora. Dice, tengo algunas preguntas con todo respeto. Yo soy un admirador de la ICF. Entonces las preguntas son, ¿quiénes supervisan a los supervisores? Y la segunda es, ¿quién certificó a los primeros supervisores? Bueno, a ver, ¿quiénes supervisan a los supervisores? En estas sesiones, por ejemplo, de supervisión grupal que mencionábamos, si somos todos supervisores, nos vamos supervisando y presentando casos de una forma, primero uno, después otro, o cuando llegamos varios supervisores a la sesión, elegimos entre los casos que se presentan cuál puede ser el más efectivo para trabajar, y eso deviene en una sesión de supervisión grupal, donde los supervisores van supervisándose a sí y a otros, ¿sí? Esa puede ser una manera.
La otra es pedir sesiones de supervisión individual. Los supervisores conocemos a varios otros supervisores o que se han formado con nosotros o con quienes nos hemos formado, y entonces generalmente hacemos esto que yo les comentaba hace un rato, y es tomar a la supervisión como una práctica obligatoria. No en el sentido de es una obligación hacerlo y lo tengo que hacer, sino en el sentido de disfrutar este espacio, porque como supervisores, claro, también tenemos nuestros temas a presentar en supervisión. Por otra parte, contarles de que en las organizaciones hoy, por ejemplo, se estila que el grupo de coaches que están dentro de la organización haya un grupo de supervisores para esos coaches. Por ejemplo, en las organizaciones grandes, ¿sí? Hay una serie de coaches trabajando y cada 10 coaches, por ejemplo, un supervisor. Y cada grupo de supervisores hay un supervisor externo que los supervisa. Se forma una red que es realmente impactante, cómo tiene resultados sobre la organización, y allí es un poco la pregunta que hacía esta persona de cómo se forman los supervisores, quiénes se formaron en primer lugar. En la historia se han empezado a formar en Reino Unido y España, Europa principalmente, pero ya ha llegado a América Latina muy fuerte y, como comentábamos, al tomarlo la ICF, se ha incrementado notablemente eso. Así que espero con esto responder a la pregunta. Yo daría otra aclaración, Alicia, que hay una red internacional de supervisores Sí, donde pertenecemos los supervisores que hemos sido formados en distintas escuelas, y en esa red siempre por mes tenemos un supervisor y nosotros supervisamos a alguien. O sea que realmente es una práctica. Quizás como cuando me recibí de coach, una de las cosas que siempre dijimos, si yo quiero ser efectiva como coach, tengo que ser siempre coachee de alguien, cliente de alguien. En la supervisión pasa lo mismo. Estamos permanentemente practicando, o por lo menos una vez al mes, teniendo supervisión. bien. Y gracias por la pregunta de esta persona, gracias por el interés en ICF. Realmente es una organización que se juega por la educación de los coaches, así que gracias. Bien, y vamos viendo lo que estos son los beneficios que le mencionábamos. Muchas gracias, todavía no. Todavía no, porque tenemos un espacio para que trabajemos entre todos juntos, ¿no es cierto, Tani? Sí, sí. Bien, creo que les ha quedado claro para qué les puede servir la supervisión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces ahora les Erika, a ver, Sí, Erika. ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dónde se hace? O sea, ¿cuánto cuesta? Todas la, Todo ¿cómo? eso te lo vamos a enviar. Oh, ok, Porque acá ya Patricia va a tener todo, entonces te lo vamos a enviar. correcto. Eh, Súper, requisitos, todo. ¿Mm? perfecto. Promesa, Erika. Gracias. Bueno, porque quisiera invitarlos a hacer un ejercicio. Yo les pido que dejen las cosas que tienen en la mano, si que tienen algo, eh, se enfoquen en la cámara y empiecen, miren la pantalla, acérquense, así nos pueden observar los ojos, y busquen los ojos que inspiran, aquellos ojos que a ustedes realmente los inspiran. Cuando vemos, decimos, esta es una buena persona. Acérquense más a la pantalla. Me encantan estos ojos. Son Es buenas personas. difícil, Tani, es difícil porque me parecen todas buenas personas. Sí, sí. Miren esos ojos y busquen su profundidad.
recuerden lo que vieron de la otra persona. ¿Qué les llama la atención? Y eso que han visto, encuéntrenlo porque es lo mejor de ustedes mismos. Lo que observan de otros es lo que cada uno de ustedes posee. Es lo mejor de cada uno de ustedes. Y al principio los invitamos a hacer un viaje de 1 hora y media. El viaje que iniciamos al principio con Tani nos invitó cada vez a un nuevo viaje, y en este caso el viaje de la supervisión que hoy hemos compartido con ustedes. Porque el viaje para nosotros fue deviniendo en un sueño de la creación de un mundo inclusivo y en paz. Y hoy más que nunca, un mundo donde la acción y la coordinación de acciones son fundamentales. Este viaje de supervisión que descubrimos y que esperamos que ustedes hayan descubierto hoy, es un viaje hacia la creación de valor para nosotros y para otros seres humanos, donde quienes somos y lo que los demás son se lleva a cabo en conversaciones sobre las que debemos trabajar. Un viaje en que la coherencia de quienes somos y quienes queremos ser como observadores y como sistemas es un trabajo permanente y nos lleva a la transformación. Es un viaje a donde todo nos lleva al mismo destino, que es el amor. Gracias. Gracias por estar, gracias por ser, gracias por compartir. Ay, si me permiten nuevamente, Francisco, la persona que preguntó en Facebook, puso otra vez, gracias por la respuesta. En mi empresa así le hacen, por cada 10 hay uno, pero la misma empresa elige al supervisor, que normalmente es el que más tiempo tiene de experiencia. Ah, mira. Muchas gracias porque, como comentábamos, en todas las empresas se hace y las estrategias que se usan en cada empresa son diferentes. Gracias. Gracias, Gracias. Patri, gracias, Luis, gracias, Paola, y gracias a todos los que han estado presentes. Les dejamos ahí nuestros datos y nos encantaría que nos contactaran para seguir aprendiendo juntos. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias, chicas. gracias a Gracias. todos. Gracias. Muchas, muchas gracias.